¿Qué enseña la parábola de los obreros? El reino de Dios no funciona como imaginas. Tú creciste pensando que el esfuerzo siempre determina la recompensa, que quien trabaja más, recibe más, que quien llega primero merece más que quien llega al final. Es una idea lógica, justa, humana, pero Jesús contó una historia que parece destruir esa lógica desde sus cimientos. Y precisamente por eso sigue provocando incomodidad 2000 años después. En Mateo 20, Jesús presenta la parábola de un propietario que sale muy temprano a contratar obreros para trabajar en su viña. Acuerda con los primeros un denario por toda la jornada. Era el salario habitual de un día de trabajo en el mundo romano del siglo I. Nada extraño ocurre al comienzo. Todo parece normal. Sin embargo, el dueño vuelve a salir a la plaza varias veces más. A la tercera hora, a la sexta, a la novena, y finalmente, cuando queda apenas una hora para terminar la jornada. También contrata a quienes permanecían sin trabajo, no porque fueran menos capaces, sino porque nadie los había contratado. La historia cambia completamente cuando llega el momento de pagar. El dueño comienza por los últimos y entrega a cada uno un denario completo. Los primeros observan la escena. Empiezan a calcular. Si quienes trabajaron una hora reciben un denario, entonces nosotros recibiremos mucho más. Tiene sentido. Es matemática. Pero cuando llega su turno, también reciben un denario. Exactamente la misma cantidad. Entonces aparece la indignación. No protestan por haber recibido menos de lo acordado. Protestan porque otros recibieron lo mismo. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué nos molesta tanto que otra persona reciba un bien que no disminuye lo que ya hemos recibido? La respuesta revela mucho sobre el corazón humano. Nuestra satisfacción muchas veces no depende de lo que poseemos. Depende de la comparación. Mientras nadie más reciba más que nosotros, estamos conformes. Pero cuando otro recibe el mismo favor sin haber recorrido el mismo camino, aparece la envidia. Eso es precisamente lo que Jesús quiere exponer. El propietario responde con calma. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Estas palabras constituyen el centro de la parábola. El problema nunca fue el salario. El problema fue la bondad del dueño. La expresión griega utilizada al final puede traducirse literalmente como, es malo tu ojo porque yo soy bueno. En la cultura judía, tener un ojo malo significaba ser envidioso o mezquino. Jesús no denuncia una injusticia económica. Denuncia un corazón incapaz de alegrarse por la gracia mostrada a otros. Para comprender la profundidad de esta enseñanza es necesario observar el contexto. La parábola no aparece aislada. En Mateo 19, un joven rico rechaza seguir a Jesús. Después, Pedro pregunta, «Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos?» La pregunta parece legítima, pero también revela un peligro. Convertir el discipulado en una transacción. Pensar que el reino funciona como un contrato laboral. Jesús responde prometiendo una recompensa futura, pero inmediatamente añade una advertencia. Muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Esa frase introduce directamente la parábola. No habla simplemente de dinero. Habla del reino de Dios. Habla de la gracia. Habla de la soberanía divina. Entonces surge otra pregunta. ¿Puede la gracia ser calculada como si fuera un salario? El apóstol Pablo responderá siglos después con enorme claridad. En Romanos 4 explica que al que trabaja, el salario no se le cuenta como un regalo, sino como una deuda. Pero la justificación delante de Dios nunca se presenta como un salario ganado. Siempre aparece como un regalo inmerecido. La parábola de los obreros ilustra precisamente esa realidad. Nadie puede exigir la salvación como un derecho. Nadie puede decir que Dios está obligado a recompensarlo. Todos dependen de la generosidad del dueño de la viña. Algunos intérpretes antiguos vieron en las diferentes horas del día una imagen de distintas etapas de la vida. Algunos responden al llamado de Dios desde la juventud. Otros llegan en la madurez. Otros incluso al final de sus días. Sin importar el momento del llamado, la vida eterna continúa siendo un don de gracia. No una recompensa proporcional al tiempo servido. Eso no significa que el servicio fiel carezca de valor. La Escritura enseña que Dios recompensa la fidelidad. Pero esa recompensa nunca sustituye el fundamento de la salvación. La entrada al reino descansa únicamente en la gracia divina. El salario de la parábola no representa distintos niveles de gloria. Representa el regalo que el dueño decide conceder. Jesús está corrigiendo una actitud, no estableciendo una tabla de pagos celestiales.
En tiempos de Jesús existía la idea de que ciertos grupos estaban más cerca del favor divino que otros. Muchos pensaban que la pertenencia al pueblo de Israel garantizaba una posición privilegiada. Sin embargo, Jesús anuncia un reino donde publicanos, pecadores arrepentidos y gentiles también son llamados. La gracia rompe las expectativas humanas, no porque ignore la justicia, sino porque la supera mediante la misericordia. Los últimos reciben primero, no porque sean mejores, sino porque el dueño decidió mostrar su bondad, y los primeros no reciben menos. Reciben exactamente lo prometido. La diferencia está en la manera en que interpretan la bondad hacia los demás. Aquí aparece una enseñanza profundamente actual. Vivamos comparándonos constantemente. Comparamos nuestros logros, nuestros ingresos, nuestro reconocimiento, nuestro ministerio, incluso nuestra vida espiritual. Y sin darnos cuenta terminamos creyendo que Dios debe repartir sus dones según nuestros criterios. Pero el reino no funciona mediante competencia. Funciona mediante gracia. Cada llamado es inmerecido. Cada oportunidad es inmerecida. Cada acto de misericordia nace del carácter de Dios, no del mérito humano. Entonces aparece una última pregunta. Si Dios tratara contigo únicamente según tus méritos, ¿realmente querrías recibir solo lo que has ganado? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Porque todos queremos justicia cuando observamos a los demás, pero todos necesitamos gracia cuando nos observamos a nosotros mismos. La parábola termina con una frase que resume toda la enseñanza. Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. No es una invitación a trabajar menos, ni una excusa para la indiferencia. Es un llamado a abandonar el orgullo espiritual, a dejar de medir la bondad de Dios con una balanza humana, a comprender que el dueño de la viña sigue siendo soberano. Él llama, Él recibe, Él recompensa, y todo lo hace conforme a su perfecta bondad. Quizá la mayor sorpresa de Mateo 20 no sea que los últimos recibieron un denario. La verdadera sorpresa es que cualquiera de los obreros, sin importar la hora en que fue llamado, recibió la oportunidad de entrar en la viña del dueño. Y cuando entiendes que tú también llegaste por pura gracia, la comparación desaparece. Solo queda el asombro ante la generosidad de un Dios cuya justicia nunca contradice su misericordia, y cuya misericordia nunca deja de revelar la grandeza de su justicia.